Los personajes de hoy, las ideas y los hechos se comparten en la entrevista. Le agradezco muchísimo al presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal, Armando Leñero, platicar con él de un asunto que todavía está pendiente y que la verdad ya hemos aquí comentado en alguna ocasión del tema de la subcontratación, del tema del outsourcing, de todo lo que implica y de que se insiste por parte del gobierno federal de normarlo y hay algunas posiciones que dicen incluso desaparecerlo, contra otras que advierten de los graves riesgos que ello implicaría para el empleo formal en nuestro país. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Armando. Qué gusto saludarte. Fernando, buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, oye, pues estamos en esta discusión y ya se vienen los días para ello. Ya ayer se dio marcha atrás en el tema del Banjico, del Banco de México. Falta la reforma que propuso el presidente para el tema de la ley de electricidad, pero luego viene lo del outsourcing. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que, cómo está la situación y cuál es el diagnóstico que ustedes tienen de lo que implica en México y para los mexicanos la subcontratación? Sí, mira, no sabemos exactamente qué vaya a pasar con las decisiones de este gobierno, pero sin duda es una ley que afecta a muchos intereses, y intereses no necesariamente de los empresarios, sino intereses de las personas que pudieran perder su empleo, porque esta ley, como está planteada, prohíbe una parte de la subcontratación, que es la subcontratación de personas, que es la que prohíbe, y permite la subcontratación de servicios. Pero esa subcontratación de personas es muy usada por empresas extranjeras que que se ocupa mucho, pues, para tener flexibilidad en el empleo, contratar temporalmente para ciertos trabajos. Y entonces sí se verían afectados en algún momento cuestiones del Tratado de Libre Comercio porque se les quita esta posibilidad de flexibilización. Por otro lado, las micros, pequeñas y medianas empresas recurren a esta figura para contratar temporalmente. De hecho, sobre todo en las ventas navideñas y de fin de año, de temporalidad, para eso se usa esta figura. Entonces, no sabemos qué vaya a pasar. Lo que sí sabemos fue que se decía que iba a ser una ley con carácter preferente y que finalmente no pasó de esa forma. Entró para formar la discusión de la Cámara de Diputados, pero todavía creemos que va a haber un poco de prudencia, porque esto podría generar mucha pérdida de empleos, como ya está sucediendo. Cuando hablamos de subcontratación, de hecho, incluso los gobiernos, incluso el gobierno federal actual, tienen también este esquema de subcontratación, es una subcontratación de servicios. Y lo que argumentan es que a través del outsourcing no se les pagan derechos a los trabajadores, pero eso está en la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Digo, yo no veo, si alguien no lo hace contratándolo directamente o subcontratándolo, Armando. Así es, y nosotros, qué bueno que tocas ese tema porque lo hemos dicho. Muchos dicen, es que hay que reglamentar la subcontratación. Nosotros creemos que no, porque el trabajo de subcontratación es un trabajo personal subordinado remunerado que ya está legislado en la Ley Federal del Trabajo, en la Ley del Seguro Social, en la del Infonavit. Por lo tanto, lo único que se requiere es hacer cumplir la ley. Ese sería el tema. En este caso, ¿cuál ha sido ustedes que están en este asunto, qué percepción existe de cómo lo están recibiendo las distintas fuerzas políticas? Porque esto se va a resolver vía legisladores y en el Congreso. Mira, nosotros pensamos que, bueno, los empresarios y a la gente que le va a afectar y a los trabajadores indirectamente, yo creo que no es una bien vista. Algunos creen que por este discurso de que con esto acabarán con la informalidad y el abuso a los derechos de los trabajadores, pues no es cierto. Y por otro lado, pues también los partidos políticos de oposición, pues por supuesto que no están de acuerdo con esta
con esa postura. Los únicos que están yéndose con ese discurso, pues son los de Morena. Pero creemos que va a prevalecer la prudencia y que seguramente tendrá algunos ajustes a lo que hoy viene con esta legislación, o pueda ser que se cambie y se deje para después de las elecciones. Nosotros creemos que esto se va a dejar para un periodo posterior. Ya con una Cámara distinta, digo, quién sabe cómo se conforme la Cámara de Diputados, pero bueno, sería una legislación distinta a la actual que está en su último periodo ordinario de sesiones, que empezó precisamente con este mes de febrero. Nada más para que nuestro auditorio tenga algunos datos que tomo de la información que ustedes nos hacen favor de llegar. La subcontratación ha crecido 73% en los últimos 10 años y en la Ciudad de México constituye el 25% de la fuerza laboral, de acuerdo con las cifras del INEGI, es decir, que de 4 cada empleos, 1 es subcontratado. Además, el 86% de las personas que trabajan en la generación y distribución de electricidad, agua y gas están bajo este esquema de subcontratación. 40% de las personas que se desenvuelven en medios masivos también están subcontratados. Y en la construcción, comercio, minería y servicios de esparcimiento tienen a más de una tercera parte de sus empleados en contratos por terciarización, como también se le conoce. Así es que, pues es digamos que una piedra angular de la fuerza laboral, Armando. Así es, y no solamente es de México, es de todo el mundo. Finalmente es una herramienta que utilizan sobre todo las pequeñas, medianas empresas para poderle darle flexibilidad y que los empresarios se dediquen al negocio y no estén con temas de pago de nóminas, pago de impuestos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, querer quitar la subcontratación, sobre todo de personas, pues sí, lo único que va a suceder es que no van a acabar con el problema, y si no hay supervisión, vigilancia y sanción, seguirá persistiendo la subcontratación. O sea, no por prohibir las cosas van a dejar de existir. Oye, y por otra parte, no va a alentar el empleo, la inversión, y por supuesto el empleo no se van a generar los que tanto se están demandando en este momento. No, y además puede ahuyentar la inversión en México. O sea, muchas personas o muchas empresas que tienen sus inversiones, quitándoles esa facilidad y vulnerando las leyes que hoy están y se cambian de un día para otro, por supuesto que van a preferirse a otros países. Pues ahí están los retos, Armando Leñero. Como siempre es un gusto saludarte, platicar de que es un asunto importante, trascendente y que seguramente lo estaremos discutiendo ya porque se tiene que definir en unos cuantos días si procede o se espera para un nuevo periodo legislativo. Así es, Fernando. Un gusto, como siempre, estar contigo. Te mando un fuerte abrazo, Armando Leñero. Gracias. Que estés muy bien. Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal.